Aún más, por favor. El tema que hoy les voy a ministrar, les voy a impartir, lo he titulado El rompimiento trae cambios. Recuerda, no sé si fue en diciembre, comencé a hablarle un poco sobre el espíritu de rompimiento y le comencé a mostrar que cada vez que algo se fractura, se rompe, se quiebra, siempre cambian las circunstancias, cambia el entorno, cambia todo cambia. Pero hoy quiero que mire algo conmigo, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Vaya, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 14. Aquí le quiero mostrar dónde yo creo que se encuentra el cuerpo del Señor Jesucristo, es decir, la iglesia proféticamente hablando. Aquí es donde creo que la iglesia está ubicada. Sabemos, y esto lo estuvimos revisando el año pasado con bastante insistencia, lo que el Señor ha querido hacer, especialmente con nosotros como iglesia. Hoy hay otras personas que nos acompañan, que son de otras congregaciones, y yo pido que el Señor les abra la mente y el corazón y el entendimiento para recibir lo que les corresponde a ustedes también. Así que lo que estoy diciendo es que el año pasado estuvimos recordando la palabra profética que Dios nos liberó a través del profeta Luis Conejo, y quiero insistir con eso en esta introducción. Dios está tratando de llevarnos a una dimensión de mayor gloria. Dios está trabajando en eso. Dios está tratando de que nosotros seamos sensibles, que no seamos duros de corazón, que no seamos personas tercas en el entendimiento y que podamos entender cómo Dios desea hacernos avanzar. Pero esta entrada al próximo nivel, a la mayor gloria, esto va a requerir cambios. Esto va a requerir una nueva mentalidad. Literalmente esto va a requerir un nuevo espíritu. No podemos entrar. ¿Se dieron cuenta ustedes que Dios no pudo introducir al pueblo de Israel que salió de Egipto a la tierra prometida porque esa gente no estuvo dispuesta a hacer cambios en sus estructuras de pensamientos? Esa gente no estuvo dispuesta a hacer cambios en su espíritu. Esa gente no estuvo dispuesta a hacer cambios en sus costumbres. Entonces, cuando usted no está dispuesto a hacer cambios, su vida se queda en un círculo vicioso. Cuando usted no está dispuesto a hacer cambios, su vida se queda encerrada dentro de un condicionamiento que usted mismo ha provocado. Y Dios no va a hacer eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Espera que la gente pase, toma las nuevas generaciones que tienen una mentalidad diferente y los introduce al nuevo nivel, a la nueva etapa, al nuevo periodo, a la nueva temporada. Quiero que vean qué tipo de espíritu tenían estas personas y quiero que vean la separación que se pone en evidencia en Hechos capítulo 14, versículo 4. Leo para ustedes y dice: y la gente de la ciudad estaba dividida. ¿Cómo era esta división? Unos estaban con los judíos, es decir, los religiosos del tiempo, y otros estaban con los apóstoles, con los representantes del Señor. En otras palabras, lo que nos dice este texto es que la mitad de la ciudad estaba con los judíos. Esa mitad se parcializó hacia el sistema religioso, es decir, para ellos era mucho más conveniente lo que ya estaba establecido que algo que en realidad no se conocía muy bien y que estaba surgiendo de una manera poderosa, pero que en cierta forma eso también atentaba contra la estabilidad que ya algunos tenían dentro de todo el sistema religioso, porque dentro de un sistema religioso la gente tiene una cierta estabilidad, una cierta comodidad y por cierto tiene ciertos intereses. Pero cuando el Señor comienza a traer lo nuevo, va a traer una reforma, y cuando eso comienza a suceder, quienes tienen esa comodidad en el otro sistema religioso no están dispuestos a aceptar los cambios, los quebrantos, las transformaciones. Así que esta mitad de la ciudad prefirió ese orden religioso. Ellos decidieron quedarse con lo viejo, se rehusaron a aceptar lo nuevo, pero algo estaba ocurriendo del otro lado de la ciudad con la otra mitad de la ciudad, y es que el Señor estaba manifestando una reforma apostólica y profética. El Espíritu Santo había sido vertido sobre personas que estaban creyendo en el Señor, que estaban aceptando todas las enseñanzas y las doctrinas que el Señor Jesucristo había dejado en los apóstoles, y la gloria de Dios vino sobre esas personas que amaron al Señor, que amaron los planes del Señor, que amaron los diseños del Señor. Ellos dijeron: queremos lo que el Señor
tiene para nosotros, y Dios comenzó a derramarse sobre ellos. Gente sin preparación, tanto como gente con preparación. Gente con experiencia como gente sin experiencia en asuntos espirituales. Y Dios comenzó a traer algo nuevo porque ellos amaron lo que el Señor estaba haciendo. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. Ya vimos que había una división. Estaban los grupos religiosos y estaba lo que el Señor estaba trayendo, lo nuevo. Estaban aquellos que tenían una estructura antigua, en la cual, por supuesto, había mucha corrupción y había mucha mentira y falsedad, y estaba esto que estaba provocando una reforma en lo cual había verdad, había compasión, había amor, había gracia, favor, reconciliación, perdón, salvación. Había una división total. Yo te quiero preguntar, ¿de qué lado estás tú? ¿Acaso estás atorado, atorada en lo viejo? ¿Estás decidido, decidida a mantener tus viejas costumbres, ritos, rituales, tradiciones, costumbres? ¿Estás arraigado, arraigada al programa de siempre? ¿A los mismos horarios, a las mismas reuniones, a la misma gente, a las mismas canciones, a los mismos formatos, a la misma posición, a la misma condición? Yo te quiero recordar que la razón por la cual el Señor Jesucristo nos tiene aquí dentro de su iglesia, y no me refiero en este edificio, me refiero en su iglesia, es porque Él tiene un plan y tiene un diseño que quiere establecer en la tierra, y ese diseño lo trajo Él mismo en persona cuando vino a anunciarnos que el reino de Dios había venido. Y ese reino se lo dejó a los apóstoles, y los apóstoles comenzaron a difundir no solo una información, no solo un anuncio, sino a difundir un espíritu, a implantar un reino, un gobierno que por cierto comenzó a provocar cambios en la sociedad de ese tiempo y en la sociedad de todos los tiempos. Donde el Señor realmente se establece, hay cambios profundos. Cuando usted ve que no hay cambios, usted tiene que preguntarse qué está pasando. Hay algo que no está bien, porque cuando el Señor está, siempre vamos en una transformación, vamos en una continua rotación de cosas, en un avance. Entonces, estamos aquí porque el Señor puso adentro de nosotros un deseo grande, un clamor grande, que lo cantábamos hace un momento, y es: Señor, queremos tu gloria. Queremos. ¿Cuántos quieren la gloria del Señor? Pero no es verdad quererlo, por tener como un vestido nuevo. Bueno, hoy, como la gente cuando llega la Navidad, tienen esa costumbre de estrenarse cosas. La gente piensa que esa es la mejor época para estrenar. Algunos no tienen la idea de lo lindo que es poder estrenar en cualquier época. Y eso sucede también con el Señor. Hay gente que piensa y dice: Señor, quiero tu gloria, pero está pensando como ponerse un vestido y luego se lo quita. Y la gente puede vivir un momento de gloria, la gente puede tener un momento extraordinario, de gran motivación, de gran unción, de gran manifestación de Dios, pero luego pasa el momento y no quedó, porque estuvo siempre en la superficie. Todo eso que los compungió, que los sensibilizó, estuvo siempre en la superficie, nunca penetró en el corazón. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que eso penetre el corazón, que cuando nosotros le digamos al Señor, en respuesta a esta naturaleza que Él puso en nosotros: Señor, queremos tu gloria, porque sin tu gloria nos sentimos como que no somos nosotros. Somos tus hijos y tenemos tu gloria, y si no, tenemos que preguntarnos qué clase de hijos somos. Pero para eso tenemos que estar claros en que esto nos va a costar muchas cosas. Queremos tu gloria, Señor, pero con la conciencia de decirle: cuéstenos lo que nos cueste. Queremos tu gloria, Señor, no importa lo que tengamos que hacer. Queremos tu gloria, Señor, pero no importa lo que tengamos que entregar. El problema es que nosotros decimos: queremos tu gloria, pero yo me quiero seguir quedando con esto que es muy mío. Por ejemplo, mi orgullo. Queremos tu gloria, pero yo me quiero seguir quedando con este secretico que tengo aquí que no quiero que nadie lo sepa. Queremos tu gloria, pero quiero seguir guardándome este pecado acá. Queremos tu gloria, pero yo quiero manejar mis asuntos, no quiero que te metas en eso. Y eso no funciona así. Tienes que estar claro que no todo el mundo en la ciudad nos va a amar por esto. Cuando decimos: Señor, queremos tu gloria, nos estamos metiendo en aguas profundas. Cuando decimos: Señor, quiero tu gloria, estamos desafiando a todo un sistema que incluso va a separarnos a nosotros de nuestra propia parentela. Mira el Señor cómo quedó. El Señor quedó solo, sin amigos, sin seguidores, sin nadie, sin parientes. Y después que resucitó, ahí sí todos se alegraron, pero ya cuando lo vieron muerto pensaron: aquí se acabó todo. Tienes que estar claro que por desear la gloria del Señor no vas a tener muchos amigos, porque poca gente entiende las implicaciones que tiene el desear la gloria del Señor. Por eso tienes que enfocarte en agradar a aquel que te salvó y que te llamó para que le sirvas con todo lo que tú eres.
En eso es que tienes que enfocarte, porque eso es lo único que te va a dar gozo y alegría. La gente siempre te va a provocar tristeza, porque la gente es muy condicional. La gente hoy te ama, te quiere, te estima, te dice cosas bonitas si tú los acompañas y si tú alimentas esa relación almática y sentimental. Pero el día que tú le dices, no, un momentico, estamos pasándonos de la raya, yo necesito quedarme aquí y necesito que tú vengas por acá, la gente dice, ay, yo pensé que me quería, yo pensé que me amaba, yo pensé que esto era serio, pero veo que no, veo que había un interés. Claro, el mayor interés es la gloria del Señor. No hay nada que nos interese más que eso. La gloria del Señor. Y no todo el mundo va a entender eso. La gente va a querer que tú estés con ellos por sentimientos, por emociones, por momentos, por convivencias, por cosas muy naturales. Yo quiero, por favor, que vaya conmigo a Hechos capítulo 1. Déjeme mostrarle un elemento que estuvo en la primera iglesia y que es necesario que nosotros también tengamos para traer reforma. Este elemento que nos falta es un patrón profético. Di conmigo, patrón profético. Este patrón es una llave para la gloria. Hechos capítulo 1, verso 4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Todos griten fuerte conmigo, esperen. Esta palabra en el idioma griego es una palabra poderosísima y lleva ese elemento que creo que nos falta a nosotros como reformadores. Esa palabra en el griego es la palabra perimeno, así como suena. La palabra peri literalmente quiere decir traspasar las tinieblas. Y esto tiene que ver con lo último que se nos dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en el último versículo, donde dice que ellos estaban continuamente en el templo alabando y adorando a Dios. Ellos estaban haciendo lo que se supone que deben hacer. Ellos estaban haciendo lo que se supone que deberían vivir. Estaban respondiendo a la naturaleza. Es algo que siempre nos llama. Cuando usted vive en el Espíritu siempre lo está llamando a usted a adorar a Dios. Siempre lo está llamando a usted a orar, a hablar con Dios. Es indefectible que una persona diga que está en el Espíritu y no siente ánimo para adorar al Señor y no sienta ánimo para hablar con Dios. Eso es un problema serio, la verdad. Pero cuando usted está en el Espíritu, el mismo Espíritu Santo lo está provocando, lo está trayendo, lo está llamando, le está diciendo, vamos, tienes que adorar. Le está diciendo, ven, necesitamos hablar. Así que ellos no estaban comportándose como muchos, entre comillas, cristianitos tranquilitos. Ellos hicieron algo que realmente penetró la atmósfera, rompió la dureza, quebrantó los poderes de las tinieblas y trajo una definición absoluta. Esta palabra perimeno se traduce exactamente como penetrar las tinieblas y llegar al otro lado. Yo quiero preguntar nuevamente, ¿cuántos quieren un rompimiento en su vida? ¿Cuántos quieren llegar al otro lado? Mire, hay muchos creyentes que están tolerando cosas en sus vidas que no les van a permitir pasar al otro lado. Porque todavía no están claros en lo que están creyendo. No están claros en su relación con Dios, no están claros en su comunión con Dios, no están claros en el amor hacia Dios, en la obediencia a Dios, en el servicio a Dios, no están claros. Por eso usted ve los cuestionamientos en la vida de las personas cuando se les llama a servir, cuando se les llama a perdonar, cuando se les llama a amar, cuando se les llama a ser amables, cuando se les llama a tener la doctrina. Hay una diversificación doctrinal tan peligrosa en torno a la iglesia, que unos creen una cosa y otros creen otros, y uno tiene que estar explicándole todo el tiempo a la gente, no, esto no es así, no, aquello es asado, no, esto no, lo que pasa es que, pero aquí dice, sí, pero es que a mí también me dijeron que, porque la gente está abierta a escuchar de todo, pero cuando la gente tiene que obedecer la verdad, la gente no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque la gente siempre está buscando la manera en cómo sentirse más cómoda, en cómo sentir placer en la manera en cómo hace las cosas. En el fondo lo que están queriendo hacer es siempre llevar su vida a su manera y no llevarla como Dios les manda. Eso es lo que pasa. Por eso muchos están en una situación muy comprometida y esto les va a costar pasar al siguiente nivel a menos que se decidan a creer. Llega un momento en el cual Dios te dice, necesito que lo hagas solo. ¿Crees o no crees en mí? Hazlo solo. Vamos, avanza. Llega un momento en el cual usted tiene que decidir y determinar lo que quiere. ¿Cuántos entienden lo que pasó en Hechos capítulo 1? Ya se los expliqué. ¿Cuántos lo entendieron? ¿Qué pasó en Hechos 1? Se los acabo de decir. Esto es un quick rápido, a ver si antes de seguir, porque ya voy a ir más rápido. ¿Qué pasó en Hechos 1?
El Señor les dijo, esperen, perimeno, es lo que les estoy explicando. Ellos traspasaron las tinieblas. Mire cuál fue el resultado cuando ellos decidieron esperar, pero no esperaron pasivamente. Mientras estaban esperando, ¿qué hicieron? Estaban alabando, adorando y orando. No se sentaron allí, cruzaron los brazos y las piernas a esperar a ver qué pasaba. Ellos comenzaron a adorar y comenzaron a buscar al Espíritu, y el resultado lo vemos en Hechos 2. ¿Cuál fue el resultado? El fuego de Dios y la gloria de Dios se manifestó porque ellos penetraron las tinieblas. Cada vez que nosotros vivimos esta experiencia de rompimiento, la gracia, la gloria, la presencia de Dios se manifiesta. Cuando no hay rompimiento, nada pasa, porque estamos como en una cúpula que nos aísla de la verdadera presencia de Dios. Estamos aislados. Dios está en un ambiente distinto al que nosotros estamos y por eso no ocurre nada. Y cuando percibimos que estamos así, tenemos que provocar ese rompimiento. ¿Cómo? Con nuestra adoración. ¿Cómo? Con nuestra oración acumulada, como les explicaba ayer. ¿Cómo? Con nuestra consistencia, nuestra perseverancia. Necesitamos hacerlo, necesitamos estar en el ambiente más libre posible con Dios para ver su manifestación. De lo contrario no va a pasar nada. En Hechos capítulo 4, ¿cuántos recuerdan que se les había dicho a los discípulos del Señor que no predicaran en el nombre del Señor Jesucristo? Como ellos siguieron predicando en el nombre del Señor, los tomaron, los aprendieron y los metieron en la cárcel. Pero ellos tenían el espíritu y la mentalidad que la iglesia de hoy necesita. La iglesia de hoy no tiene esa mentalidad que tenían ellos, no tiene ese espíritu que tenían ellos, no tiene esa capacidad de determinación que tenían ellos. Después que los habían encarcelado, los soltaron y ellos se fueron a los suyos, a los demás hermanos, y les contaron todas las cosas que les habían hecho. Luego juntos comenzaron a orar. Quiero que me acompañe a Hechos capítulo 4, por favor. Esto es importantísimo que usted lo lea. Hechos 4, ¿está ahí? Versículo 24. Mire, después que ellos le contaron todas las cosas, mire lo que pasó. Verso 24 en adelante dice: y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, ¿está leyendo conmigo? Dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Están orando, no lo olvide. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como ellos tomaron la dimensión de perimeno, como ellos tomaron este espíritu de rompimiento, dijeron: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Qué tremendo esto. Estaban ahí tranquilos, llegaron los otros y les contaron lo que les había pasado y comenzaron a hablar con Dios, y de repente aquel lugar se sacudió. Cuando estamos muy tranquilos y podemos pasar un momento agradable aquí cuando venimos a reunirnos, pero si no sucede nada, tenemos que preguntarle: Señor, ¿qué está pasando? No está pasando nada. Estamos otra vez encapsulados. ¿Algo nos está impidiendo vivir tu manifestación? Sí, no, y algo que es importante que podamos ver. Cuando el pueblo en Hechos se quedaba muy cómodo, siempre Dios provocaba ese rompimiento. Siempre provocaba que nuestros enemigos se levantaran, o los enemigos de ellos en ese momento, que también para este tiempo existen. Nuestros enemigos se levantan y entonces hay un rompimiento. Muchas veces, y creo que es lo que el Espíritu Santo me ha dicho para este año, que si nosotros como iglesia no provocamos en la búsqueda del Señor un rompimiento, Él provocará ese rompimiento. Y eso es de temer, porque entonces cuando nos vemos amenazados, ahí es cuando doblamos rodillas, ahí es cuando buscamos al Señor, ahí es cuando, ¡ay, Señor! Ahí sí, cuando tenemos la maldad aquí, que nos están respirando, que tenemos la muerte aquí enfrente.
hay un rompimiento adentro. Pero el Espíritu Santo puso en mi corazón paz, porque Él me dijo, si tú no provocas ese rompimiento en tu propia vida, entonces yo traeré rompimiento de otro lado. Aleluya. Recuerden que cuando la iglesia en Jerusalén se sintió muy cómoda, Dios permitió la persecución. Porque ya el Señor les había dicho a ellos, esperen, y cuando llegue el momento, vayan. Y el Espíritu Santo vino y los llenó a todos y fueron bautizados de la unción del Señor, pero ellos no salieron, se quedaron en Jerusalén. ¿Y qué hizo el Señor? Provocó la persecución. Y ahí sí comenzaron y se esparcieron por todos lados a predicar la palabra, porque el plan de Dios se va a cumplir, lo quieras o no. Se va a cumplir. Entonces, insisto en esto. Se los decía anoche, desde el último semestre del año pasado comenzamos nosotros a sentir que habíamos quedado como encapsulados acá. Y Dios comenzó a decir, hay algunas cosas que se cambiaron de lugar, hay algunas cosas que no están bien posicionadas. Y antes de nosotros tomar decisiones abruptas, decisiones inconscientes e irresponsables que provocaran algún mayor daño, comenzamos a esperar las instrucciones del Señor estratégicamente para hacer los cambios necesarios. Y este año va a ser un año de cambios. ¿Sabes qué pasa? Mira esto, no hay cambios, descubrimos esto. Hoy les regalo esta otra columna para este año. Descubrimos esto, no habrán cambios si no hay rompimiento. No habrán cambios verdaderos si no hay rompimiento. Nosotros podemos inventarnos un cambio superficial, pero mentira. Eso es como simplemente ponernos en otra perspectiva dentro de la misma cápsula y no tendremos ningún cambio. Solo si hay rompimientos veremos cambios radicales, cambios profundos, cambios reales, cambios permanentes, cambios que provoquen el avance del reino de Dios. Así que ellos hicieron algo extraordinario y la gloria de Dios vino con tal manifestación que comenzaron a sacudirse las paredes físicas del lugar en donde estaban. Yo les pregunto, ¿cuántos quieren esa clase de gloria? Pero tenemos que provocar el rompimiento. No podemos provocar un rompimiento con la misma actitud que hemos tenido hasta ahora. No podemos provocar un rompimiento con el mismo condicionamiento mental que tenemos hasta ahora, con la misma forma de hacer las cosas que tenemos hasta ahora. Bueno, usted tiene que preguntarse si quiere esa gloria. Mientras el Señor trae cambios, ¿voy a seguir agarrándome de lo viejo? ¿Voy a seguir haciendo las mismas cosas? ¿Voy a seguir comportándome de la misma manera? ¿O realmente voy a tomar una actitud distinta en mi vida? ¿Quién puede abrazar lo que el Espíritu Santo está haciendo? Déjeme decirle esto. Había 3 tipos de iglesia al principio de siglo. En el primer siglo, después que el Señor Jesucristo resucitó y ascendió, habían 3 tipos de iglesia. La primera iglesia era la iglesia de Jerusalén. Ahí nació todo, registrada en Hechos capítulo 2. La segunda iglesia es la iglesia de Antioquía en Hechos capítulo 11. La tercera iglesia es la iglesia de Éfeso en Hechos capítulo 16. Y en cada una de estas iglesias había una dimensión que nosotros necesitamos hoy en día para poder alcanzar la gloria del Dios omnipotente. Y yo le voy a describir lo mejor posible, pero de manera sucinta, cada una de las situaciones de estas iglesias que vemos a principios del siglo, o en el siglo I. En Hechos 2, entonces vemos la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén tenía el Espíritu Santo. Y ahí es donde se encuentran casi todas las iglesias. Escúcheme bien, présteme atención, no me vayan a malinterpretar, concéntrese en lo que estoy diciendo. No se distraigan en este punto. Les he dicho que en Hechos capítulo 2 encontramos la iglesia de Jerusalén, que es la iglesia en donde, que es, digo yo, donde se encuentra la iglesia hoy en día. Es la iglesia que se enfoca en el Espíritu Santo, se goza con el Espíritu Santo, habla del Espíritu Santo, predica del Espíritu Santo, y yo le quiero decir, no hay nada malo con eso. El problema es que esa iglesia quiere mantener al Espíritu Santo dentro de las 4 paredes, y eso es un antidiseño, porque nosotros estamos llamados a ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero esa es la iglesia de Jerusalén, la iglesia que no quería salir, la iglesia que tuvo que verse en persecución para ir y predicar el evangelio. Entonces es buena la iglesia porque
alaban al Espíritu Santo, adoran al Espíritu Santo, quieren la unción, el fuego, el bautismo del Espíritu Santo, pero no está bien querer retener al Espíritu Santo dentro de las cuatro paredes. Esta es la iglesia que disfruta de esa gloria, pero solo dentro del recinto. No podemos mantenernos en una iglesia tipo Jerusalén dentro de las cuatro paredes. No podemos ser esa iglesia. Si tenemos que pedirle al Espíritu Santo que venga, bueno, vamos a pedirle que siempre esté, que siempre nos acompañe, que siempre podamos tener su unción, su gloria, su sabiduría. Pero no solamente aquí en estas cuatro paredes. Eso tenemos que vivirlo en el trabajo, en el lugar donde nos movemos, donde quiera que vayamos, en el camino, en la carretera, donde sea, que estemos ungidos, que estemos llenos. A ver si pasa lo que pasaba con Pedro, que su sombra sanaba a los enfermos. Pero dice la Biblia que había otra iglesia, la iglesia de Hechos 11, que es la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía fue aquella iglesia donde hacían discípulos, donde se les reconoció a los creyentes que verdaderamente pertenecían a Cristo por la manera en cómo ellos hablaban, por cómo hacían las cosas y cómo servían, y decían: esta gente realmente son del Señor. Así que tenemos algunas iglesias que son todo dentro del recinto, la iglesia tipo Jerusalén, disfrutan de la presencia del Señor, y como dije antes, no hay nada malo con eso, pero tenemos también esta otra iglesia, que es la iglesia que les habla acerca del modelo que usted debe seguir, cuál es el modelo correcto, cuando se trata de discipular, de formar a la gente, en fin, es esa iglesia que no se interesa tanto en el Espíritu Santo, no se interesa tanto en los perdidos, pero es la iglesia que se enfoca rotundamente en el discipulado. Y bueno, tenemos que discipular y tenemos que formar gente y tenemos que hacer discípulos, claro que sí, pero no podemos nosotros ser como la iglesia de Antioquía, solamente discipular, discipular, discipular y discipular. ¿Me está siguiendo? Nosotros, la iglesia del tiempo presente, no podemos permanecer en la dimensión de la iglesia de Jerusalén ni en la dimensión de la iglesia de Antioquía. ¿De qué sirve que tengamos reuniones de gloria, iglesia tipo Jerusalén, bautismo del Espíritu Santo, lenguas de fuego repartidas, o que tengamos reuniones de discipulado, mucha profundidad en los textos, griego, arameo, hebreo, lo que usted quiera, otros idiomas, pero nunca hacemos la transición a la otra dimensión? ¿De qué sirve eso? No estoy diciendo que eso sea malo, lo que estoy diciendo es que nos encapsulamos. Y ahora veo con mayor claridad cuando Dios trae al profeta Luis Conejo y dice: yo llevo esta iglesia a otro nivel. Hay una dimensión en la iglesia de Éfeso. Mire por favor la transición en Hechos capítulo 16 versículo 20. Esta transición es precisamente un rompimiento en la ciudad. Nosotros estamos en esta ciudad. Usted puede vivir en Maracay, en Magdaleno, en La Villa, en Santa Cruz, en donde sea, pero estamos en esta ciudad como iglesia. Como iglesia. Usted reside en otra región, pero como iglesia usted pertenece aquí a esta ciudad y a este municipio. ¿Cómo está nuestra ciudad? Esta es la transición. Si las personas nos están viendo tranquilos, bien, chévere, que no nos metemos con nadie, tal vez tengamos un problema real. Veamos lo que nos dice Hechos 16:20, mire lo que dice. Dice: estos hombres, refiriéndose a los creyentes, a los discípulos, a los apóstoles, a los profetas, a los maestros de ese tiempo que estaban predicando el evangelio, que estaban provocando un verdadero cambio, una transformación, porque estaban rompiendo el sistema, estaban rompiendo la religiosidad, estaban rompiendo los planes de Satanás, estaban rompiendo la carnalidad de la gente. Entonces la gente de la ciudad, la gente humanista y los religiosos dijeron: estos hombres alborotan nuestra ciudad. ¿Sabe por qué dijeron esto? Porque los apóstoles estaban haciendo algo, estaban implantando la doctrina apostólica, estaban implantando el reino de Dios. ¿Y de qué nos habla esto? Esto nos habla de que la doctrina apostólica, que el reino de Dios va contra todo sistema humanista, va en contra de toda tradición, va en contra de todo apego a las costumbres más arraigadas de las culturas de los hombres. Y la gente se siente ofendida cuando usted le dice, por ejemplo, a un papá: no le diga a su niño que le pida la bendición. Si usted es creyente y él también, enséñele a vivir como un hijo de Dios. No le pida que le diga la bendición. ¿Qué me dice usted a mí ahora? ¿Se da cuenta que le toqué un punto álgido? Yo todavía los veo a muchos de ustedes hablando de eso. Bendición papá, bendición mamá, bendición abuelo, bendición tío. Estamos hablando de una doctrina. Usted no cree la doctrina. Usted no la cree. Usted solamente la acepta porque yo se lo digo, pero usted no la cree.
Porque usted sigue diciendo, Dios les bendiga, qué grandes bendiciones, que Dios te dé más bendiciones. ¿Cuáles? Doctrinas equivocadas, muy arraigadas, que no estamos dispuestos a cambiar. Entonces no queremos hacer ningún cambio, es mentira. No queremos la transición porque seguimos siendo los mismos. La cultura apostólica te lleva a adoptar un nuevo nivel de pensamientos y de principios. Y eso te separa de la gente. Te separa de la gente que no quiere cambiar. Pero te compenetra con aquellos que son llamados a vivir una vida nueva conforme a la voluntad de Dios en el Espíritu. Entonces yo a veces leo sus mensajes y yo digo, qué terrible. Y Dios te siga bendiciendo. ¿Cuál? ¿Cuál Dios? Porque el Dios mío, el que dice la Biblia, ya me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Esa es la evidencia. El impacto que les provoca esto, la ofensa que les provoca mi actitud en este momento, el sentirse incómodos, el no querer estar aquí en este momento, porque estoy diciendo la doctrina apostólica te lleva a otro plano y tú quieres mantenerte en el mismo plano antiguo. Esto fue tan poderoso que en el versículo 39 del libro de Hechos, capítulo 16, después de haber vivido estas injusticias que le provocaron, porque cuando tú te pones de frente con esto, mire, esto me ha traído a mí problemas. La gente habla mal de ti, la gente te critica, la gente dice de todo de ti, porque la gente no te entiende. Yo tampoco pido que me entiendan. Lo que digo es que vivamos por esa doctrina que está acá. Vivamos por lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Vivamos por lo que los apóstoles nos predicaron. Vivamos por lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Pero nosotros no. Nosotros seguimos tan arraigados a las costumbres, a las cosas pasadas. Por eso no hay transición, por eso no hay cambio, porque no hay rompimiento. ¿Qué rompimiento va a haber si lo que queremos es seguir encapsulados? Y esto es tan importante que aún entre los apóstoles en su época se hizo el credo de los apóstoles, que después entonces la Iglesia Católica lo dijo el credo de la Iglesia Apostólica Universal. La romana, claro está. Ellos también hicieron su credo. El cuidado que nosotros o que el Espíritu Santo está haciendo con esta reforma, porque es una nueva reforma apostólica y profética, nosotros, si ellos tuvieron ese cuidado de hacer un credo, para poderse identificar, nosotros, como no cuidar la doctrina. Y por eso es que los apóstoles y los profetas, los que realmente son apóstoles y profetas, cuidan que se cumpla la palabra, que sea respetuoso de la palabra y de la doctrina, y que el Espíritu, claro, llevando a la iglesia al equilibrio completo entre el Espíritu y la palabra. No podemos ser todo espíritu, ni tampoco todo palabra, sino que en el equilibrio completo del Espíritu Santo y la palabra. El Espíritu Santo nos da la revelación de la palabra y la palabra nos pone piso para el espíritu. Entonces, esto es algo tan importante y que nosotros debemos cuidar para que ese rompimiento ocurra en nosotros. Ese rompimiento tiene que ser a través de la revelación de Cristo, a través de doctrinas, todas estas cosas que Dios está haciendo para que Él nos venga a buscar. Entonces nosotros tenemos que dejar de vivir por una religión evangélica. Eso no nos va a salvar. Eso no nos va a salvar. Porque la religión evangélica a usted no le revela a Cristo, ni mucho menos una filosofía cristiana. Pero el Espíritu Santo le revela el verdadero evangelio, que no son letras, es una persona. El evangelio es Jesucristo. Amén, así es, así. No, y si eso hubiese ya, si hace mucho tiempo que la iglesia está viviendo en esas estructuras, si eso hubiese sido efectivo, ya la iglesia fuera otra. Es decir, que ¿a dónde estaríamos nosotros como iglesia? Lo que pasa es que la iglesia tiene que salir de todas estas costumbres, tiene que salir en lo que está grabado en su mente, pero la única manera es estando en la presencia de Dios. Pues Romanos 12, 1 y 2 dice eso, y nosotros tenemos que cambiar, dejar que Dios nos cambie el espíritu de nuestra mente, porque nuestra mente, nuestros pensamientos son espíritu, y eso después, bueno, nos pudiéramos sentar a hablar acerca de eso, y para Dios es tan importante que el ser integral, el hombre, espíritu, alma y cuerpo, se alinee con Él, a su palabra, a su espíritu, para que ocurran los rompimientos y los cambios que Él quiere.
Esta no es la primera vez que nosotros hablamos de esto. Por eso hacemos un énfasis añadido. Porque no es la primera vez. El problema es que parece que nadie más dentro de esta iglesia lo predica. Ese es el problema. Porque si todos ustedes lo predicaran, veríamos un testimonio diferente del que yo les estoy diciendo. ¿Y por qué no lo predican? Porque lo aceptan pero no lo creen. Porque si lo creyeran, vivirían por lo que creen. Y es así, viven por lo que creen, vivo por lo que creo. Ustedes viven por lo que creen. Entonces, hacen lo que creen, porque por eso, viven creyendo lo que hacen, hacen lo que creen, viven haciendo lo que creen, viven creyendo lo que hacen. Hacen lo que están creyendo. Que todos vayamos al Señor, que tiene la revelación. Hay cosas que yo no la entiendo y a veces mi esposo dice cosas que no las entiendo y viceversa. A veces yo le digo algo que él no entiende, pero cuando no las entendemos, lo más sabio es ir ante la presencia del Señor y decir: Señor, revélame qué es lo que tú quieres, qué es lo que Él está hablando que no entiendo. Pero a medida que tú buscas de la presencia del Señor y a medida que obedeces, porque también la revelación entra por los pies, es decir, obedecer al Señor. Entonces, si nosotros hacemos eso, vendrá la iluminación. Pero si nosotros no dejamos que Cristo, nuestra luz, nos ilumine, entonces no vamos a cambiar, porque necesitamos cambiar nuestra mente. Por eso es tan importante. Yo, voy a tocar un punto aquí que a lo mejor no le gusta a nadie. Yo no puse arbolito de Navidad, yo no puse luces, yo no puse nada de eso. ¿Por qué? Porque ya Dios a mí me dijo hace tiempo: sal de Babilonia. Mi hermano, despierte. Le digo, despierte, debemos salir de allí. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestras instituciones, los sistemas, todo está bien hecho por gente que le trabajó al enemigo y que por muchos tipos de doctrinas que se vienen trabajando en las mentes de filósofos, se viene haciendo toda una estructura para que usted tenga un espíritu dormido. Tenga un espíritu dormido. Y mientras que usted esté dormido, al diablo le gusta que usted esté dormido. Por eso es que la palabra dice que debemos despertar. Cuando despertamos, entonces podemos ver. Por eso es que siempre vas a encontrar en la palabra: despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes, despiértate. Y creo que lo que va a pasar en este año va a ser eso. Dios va a traer un despertamiento a muchos que están dormidos, y muchos de los que están dormidos, para ser despertados, van a necesitar algo muy fuerte. Porque aún yo tuve un sueño, y disculpe que voy a pararme un poquito ahí. Yo vi a muchos dormidos y caían bombas, ¡pum, pum! Y no se despertaban. Dios, esta gente está bien dormida. Entonces, lo que va a venir va a ser muy fuerte, muy fuerte. Debemos estar atentos, porque este 2017, si usted no se despierta, lo van a despertar. Así que diga: Señor, revélame lo apostólico, revélame lo profético, porque eso es lo que viene para los otros años, es donde vamos nosotros a transicionar. Amén. Ahora, lo triste de todo esto es que las personas que hacen otras cosas, que son opuestas a la doctrina apostólica y profética, que es la doctrina del Señor y a la revelación de Cristo, no se toman ni siquiera el tiempo para indagar, escudriñar y por lo menos extraer en la revelación de lo que es la doctrina del Señor las cosas que son verdaderas y poderlas expresar. No, la gente sigue todavía en costumbres, en hábitos, en formas, en maneras, en cosas. Usted le dice a una persona que tiene que venir a servir al Señor el día que cumple su mamá y le dice: no, ese día no puedo venir a servir, porque sea cumpleaños mi mamá. ¿O no pasa eso? Entonces, ¿en qué estamos metidos nosotros? Estamos encapsulados en algo que el Señor hoy está diciendo: tienes que provocar un rompimiento si quieres ver cambios. Sí, este es un mensaje de pocos amenes, ¿no? Tremendo esto. Hoy no puedo ir a visitar, hoy no puedo ir a la reunión, hoy no puedo ir al culto porque es que hoy es el cumpleañito de mi sobrinito y bueno, usted sabe. ¿De qué estamos hablando? Entonces los apóstoles estaban metidos en la ciudad y estaban enseñándoles a las personas estas cosas de la manera correcta. No, ya no es necesario. Ahora Cristo, que ha venido a tu vida, te cambia todo.
Tienes que comenzar a reformar tu mente y toda tu ideología o filosofía familiar y cultural y nacional, porque ya no necesitas enseñarle a tus hijos estas cosas que te enseñaron tus papás. Ahora necesitas enseñarle lo que el Señor dice que tienes que enseñarle. Ya no le enseñas a tus hijos a pedir bendición. Ya no le enseñas a tus hijos a celebrar esa Navidad religiosa. Enséñales a celebrar a Cristo. Enséñales a predicar a Cristo. Enséñales a amar a Cristo. Enséñales a obedecer a Cristo. Enséñales. Modélales cómo se adora al Señor. Enséñales. Claro, entonces, ¿cómo no van a decir que estos son unos alborotadores de la ciudad? ¿Cómo no van a decir que estos son unos alborotadores? Si le estaban cambiando a la gente todo. Y vamos a hacer la fiesta del pueblo. ¿Cuál? Aquí ya no se hace fiesta porque nosotros todos amamos al Señor. ¿Cómo así? Sí, ¿y dónde sacaron eso? Ellos nos los enseñaron. Ellos que predican al verdadero Dios. Aquellos que están allá andan cambiándole las fiestas a la ciudad. Andan alborotando a la gente. Ahora se la pasan alabando y gritando y diciendo aleluya y Cristo vive y todas esas cosas. Aquí eso no se dice. ¿Cómo no van a ser alborotadores si están implantando una nueva mentalidad en la gente? Así es. Son unos alborotadores, le dijeron. Ustedes son unos alborotadores. Sí, ¿no? Y cuando nosotros actuamos de esa manera, ahí es donde vamos a ver la sobrenaturalidad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él nos va a defender y se va a presentar y dirá, tú lo viste, yo no vi ese ángel, sí, era un ángel. Pero ¿por qué lo vamos a ver? Porque nosotros vamos a ser valientes. ¿Sabe qué? Hay gente que yo he escuchado de testimonios. Aún hay un libro que se llama Locos por Jesús, que cuenta la historia en los tiempos más duros de la guerra, en donde decían, bueno, dime, ¿tú crees en Cristo, sí o no? Sí, ¡pum!, le daban un tiro. En China, en esos tiempos tan duros también, donde los barcos venían escondidos, claro está, ¿no? Un cargamento de Biblias. ¿Cómo hacían esa gente para pasar las Biblias? Se las quitaban. Y ahí ellos veían la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba interesado en pelear por su pueblo para que la palabra fuera predicada. ¿Y sabe qué? Qué valiente es ir a donde Dios nos está mandando. Porque yo sé que aquí hay muchos que Dios los ha estado enviando a lugares duros y difíciles. Pero cada quien tiene que tomar la batuta y decir, Señor, yo te creo y voy hacia donde tú me digas. Eso sí, vaya en la dirección de Dios. No haga, no hable, no diga si no se lo ha mandado del cielo, porque entonces ir en sus propias fuerzas. Y esto es lo que Dios está haciendo de nosotros, una iglesia ya no más infante, una iglesia que no es simplemente que cree lo que dicen sus pastores porque sí, sino porque escudriñan la palabra, porque se meten con Cristo y porque entonces van y dicen, Señor, ahora sí, voy a hacer lo que tú me dices. Amén. Amén. Fuerte. Aleluya. Dile al que está a tu lado, si quieres que haya un cambio, tienes que provocar un rompimiento. Pero para provocar el rompimiento, tienes que adoptar una nueva manera de pensar. Un nuevo nivel en tus principios. ¿Sabe? Dios quiere que su iglesia tenga la dimensión de estas tres iglesias del primer siglo. Dios quiere que su iglesia tenga la expresión del amor por el Espíritu Santo como lo tuvo la iglesia de Jerusalén. Dios también quiere que la iglesia, su iglesia, tenga la pasión de Antioquía en la formación de los creyentes, pero es con el propósito de tomar la ciudad y la nación como lo hizo la iglesia de Éfeso. Porque nosotros no hacemos nada con estar aquí y qué maravilloso y qué presencia, wow, y nos caemos y lloramos y vemos a la gente que puede hablar de la escritura y de la Biblia y de todos los salmos y de todos los pasajes de la Biblia, pero no vamos a cambiar nuestra ciudad. ¿De qué nos sirve todo eso? El propósito del evangelio es que el reino de Dios abarque las naciones. Ese es el propósito del evangelio. Le dije todo esto para expresarle cómo hacer la transición a lo nuevo. Es a través del rompimiento espiritual. Di conmigo, rompimiento espiritual. Es a través del rompimiento espiritual que vamos a ver verdaderos cambios y maravillosos resultados. Muchos creyentes han estado hablando solo de problemas. Yo tengo una clara visión del rompimiento que no tuvieron en este año 2016 que acabó de terminar. Porque en cuanto se habló de la recesión, haga una retrospección, por favor. Cuando se habló de recesión, ¿qué pasó?
la gente dejó de congregarse cuando vino la crisis. La gente dejó de venir a la iglesia. Y no solamente acá, en muchos lugares. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente, en lugar de enfocarse en el Señor y en la oración, se enfocaron en el sistema, en los trasnochos, en las madrugonazos, en las colas, en el sol, en todo eso. ¿Y qué pasó con la iglesia? La iglesia que el Señor haga con su iglesia lo que Él quiera, pero yo necesito hacer esto. Todo eso nos desenfocó por completo. Nos sacó de la posición en la que Dios quería que permaneciéramos. ¿Acaso no tenemos un Dios fiel y verdadero? Pero en el momento de la crisis, cuando, como dice mi esposa, cuando veíamos la presión encima, nos olvidamos del Señor, de los principios de la palabra, del espíritu, de la oración, de la fe, de la intercesión, y nos fuimos debajo de la opresión del sistema. ¿Por qué? Porque la doctrina no está bien fundamentada en nuestro espíritu. No tenemos esa doctrina bien arraigada en nuestro corazón. Y eso es lo que nos ha faltado a todos nosotros y a todos los ministerios aquí, con toda la gente que tienen. Afirmarle la doctrina del Señor Jesucristo, atornillarle la revelación de Cristo, afirmarle, anclarle la visión del Padre, para que nadie se desvíe. Y en eso no hemos trabajado. Hemos trabajado en los programas, hemos trabajado en los eventos, en las actividades, pero no hemos trabajado en la afirmación de la doctrina, para que nadie se pierda. Y esto es triste, es muy triste. Cuando vino la recesión, mucha gente dejó de diezmar, dejaron de ofrendar, dejaron de creer en los principios administrativos del reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen la doctrina arraigada. ¿Por qué? Porque creen que diezmar se trata solamente de dar algo cuando se tiene mucho, y no de cumplir y obedecer un mandato en la fe del Señor. ¿Qué pasó cuando vino la crisis? Muchos dejaron de ser generosos. Muchos dejaron de amar. Es fácil dar cuando sobreabunda, pero cuando vino la crisis la gente escondía las provisiones. La gente decía: no voy a compartir, no voy a dar. ¿Qué pasó con la doctrina del amor? ¿Qué pasó con la doctrina de la generosidad? Porque no hay doctrina, porque no tienen piso. Por eso, ante una presión como esa, se desmoronan. Y todavía muchos no se recuperan de esas situaciones del 2016. De esas crisis y de esos problemas que vive o ha vivido la nación. La gente demostró no tener el poder, la capacidad espiritual para provocar un rompimiento, y fueron atrapados por el temor, la necesidad y la incertidumbre de un sistema opresor. ¿Sabe algo? Yo no recibí lo que tengo porque esperé que alguien orara por mí, sino porque en mi tiempo de comunión con el Señor me ha enseñado a provocar estos rompimientos que traen sin ninguna duda cambios necesarios y determinantes. Yo recuerdo, yo esperaba muchísimo que mi pastor me pudiera enseñar no solamente Biblia, sino me pudiera enseñar cómo penetrar en los ambientes espirituales, y de eso él carecía. No tenía esa dimensión. Era profundo en la letra, era amplio en el estudio, pero yo necesitaba algo más. Y aunque nosotros estuvimos recibiendo de muchísimas personas, esto no lo recibimos de nadie. Tuvimos que meternos personalmente a aprender cómo conmover los ambientes espirituales. Y recuerdo muchas experiencias que hemos tenido en donde nuestra carne se ha vuelto débil y se ha sensibilizado de tal manera por la opresión y la presencia demoníaca que hemos vivido. Cuando parecía que había todo tipo de problemas, ¿sabe lo que yo hacía? Le decía al Señor: Señor, solo necesito una palabra. Yo recuerdo, no sé si el maestro Elías recordará, y tal vez Naúm, si estaba en ese tiempo. Yo recuerdo, y esta fue una frase mía como por 2 o 3 años. Yo decía: tú no necesitas más nada, solamente una palabra del Señor. ¿Por qué estás inventando? ¿Por qué estás buscando una cosa aquí, otra cosa allá? Solo necesitas una palabra del Señor, una palabra del Señor. Porque yo estaba imbuido en esa dimensión en la que el Espíritu Santo me había enseñado: solo necesitas una palabra mía, una sola. Una te rompe todo, una te libera, una te sana, una te trae la visión para la solución, una. Y eso era lo que yo hacía. Luego que el Señor me hablaba, yo veía claramente. Sin embargo, a veces la presión demoníaca era tan fuerte que ocasionalmente yo sentía que no podía salir de esa situación difícil. Pero allí fue donde aprendí a entrar en algo más, que está en el interior, en lo más profundo, en una dimensión poderosa que me hacía declarar
y decirle al Señor: mi Dios, mi Rey, yo sé que tú eres el único verdadero. Yo sé que tú no eres hombre para mentir. Sé que tu palabra es dinamita pura que hace explotar cualquier cosa del enemigo. Por eso puedo estar seguro que tú harás lo que dijiste. Y decidí a descansar. Pero mucha gente no descansa en el Señor. Siguen batallando en su carne. Así no van a tener rompimiento. ¿Cómo se provoca el rompimiento? Se los dije hace un momento. Ustedes lo declararon conmigo. Se los hice confesar. ¿Cómo? Esperando. ¿Cómo? Activamente esperando. ¿Se dan cuenta? Están raspados otra vez. Anótelo. Usted necesita aprender a escribir más. Escriba más. Esto le va a servir a usted. Aprenda a tomar esas situaciones que están en el ambiente gravitando. Usted dice: esto es para mí, esto es mío, y lo anoto y lo registro, y luego lo oro, y luego lo medito, y luego lo internalizo. Les dije, no va a venir rompimiento a menos que haya un cambio en la dimensión de nuestros pensamientos. Y si hay un rompimiento habrá cambios, pero si no hay rompimiento no hay cambios. ¿Recuerdan eso? Así que yo le quiero decir esto. Cuando yo he estado en esas batallas espirituales, ¿sabe? A mí yo digo, es triste cuando una persona que no tiene la doctrina bien arraigada y viene la crisis y lo mueve o la mueve. Y ya no puede obedecer a Dios, ya no puede cumplir a Dios, ya no puede servirle a Dios, ya no puede agradar el corazón del Señor. Eso es muy triste. Cuando yo estaba en situaciones de mucha presión, y he estado en estas situaciones, solo que ahora los años, la madurez, la experiencia lo ayuda a uno a manejar las cosas de otra manera. Es decir, la presión viene y uno se la deja al Señor y no permites que te toque, ni siquiera que se acerque a ti. No, Señor. Pero antes, cuando ella venía, como que no queríamos que se fuera para otro lado, sino que nos agarrara toda a nosotros. Y eso nos hacía pasar momentos muy críticos. Y estando en esas situaciones, cuando yo no tenía muchas fuerzas, yo comenzaba a hablar en lenguas. Y comenzaba a hablar tímidamente en lenguas. Yo me arrodillaba, siempre me ha gustado arrodillarme. Solo que de un tiempo para acá Dios me dijo: hazlo público, porque muchos necesitan aprender a arrodillarse. ¿Recuerdan? Comenzamos hace algunos años. Siempre nos arrodillamos, siempre. Al comenzar nuestros cultos, algunos de ustedes no me vieron que me arrodillé cuando leí, porque ya mi esposa había orado y nos habíamos arrodillado y estaba yo de aquel lado. Pero comenzaba a orar en lenguas, bajito, en mi cuarto, en la cocina, en el baño, como se los he confesado muchas veces. Y comenzaba a hablar. Y yo sentía que mi intercesión iba en aumento. Iba en aumento, sin fuerzas, casi sin aliento. No podía casi ni hablar. Jadeaba, porque sentía que no tenía fuerzas. Pero el Espíritu Santo me decía: establezcamos un canal de comunicación solo entre tú y yo. Y yo entendía eso. Estas lenguas no las puede interpretar nadie. Solo el Señor conoce lo que estoy diciéndole y solo Él sabe lo que mi corazón necesita hablarle. No pasará por mi mente, vendrá de mi espíritu directo a su espíritu y Él lo recibirá y algo va a hacer. Y comenzaba yo a hablar en lenguas. Y comenzaba yo a hablar. No querían reprender ningún demonio. Solo estaba hablando, solo creo que estaba expresando lo que estaba sintiendo, lo que me estaba ocurriendo en lo más profundo. Y de repente algo comenzaba a subir, algo comenzaba a intensificarse y aquellas lenguas se hacían mucho más fuertes. Y yo comenzaba ramacande. Y no era alzar la voz, era una firmeza que sucedía y me daba más fuerza. Y yo sentía que aquello me alimentaba y me nutría y me fortalecía. Y luego me veía yo de pie, y cuando comenzaba a estar de pie, comenzaba a tener visiones de ángeles que estaban conmigo peleando en una batalla espiritual, y comenzaban ellos a librar esa batalla por mí. Siempre estuvieron ahí, solo que no los vi hasta que comencé a entrar en ese nivel de oración, hasta que comencé a entrar en ese nivel de rompimiento y comenzaba a ver que todo de repente se comenzaba a aclarar, y lo que el ambiente que estaba en tinieblas comenzó a disiparse, esa tiniebla, y comenzó a venir una luz muy linda, muy hermosa del Señor. Pero pocos viven esas experiencias hoy porque esperan que otros las vivan por ellos.
Esperan que otros hagan eso por ellos, que otros lean Biblias por ellos, que otros oren por ellos, que otros crezcan por ellos y creen que eso es algo así como que una transferencia espiritual. Está bien, yo puedo ser tu autoridad, pero a ti no va a pasar todo lo que yo tengo, porque no se trata de que tú no hagas nada por ti mismo. No se trata de que tú no vivas eso en el Señor. ¿Me estás siguiendo? Algo salía dentro de mí, provocaba un rompimiento de aquello que pretendía oprimirme a mí, oprimir a mi familia, y luego comenzaba a cambiar. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Dios ha estado haciendo algo estos días. El primer día con respecto a la adoración. Dios no está conforme con el nivel de adoración y Dios te está desafiando a ir más allá. El segundo día con el nivel de intercesión. Dios no está conforme con tu nivel de oración y Dios quiere que tú vayas más allá en la oración. Dios quiere que tú simplemente creas y aceptes lo que Él te dice y puedas avanzar en esto, persistir, mantener la confianza, mantener la actitud, mantener la conducta y provocar algo en el espíritu. Y hoy el Señor te está desafiando a hacer mucho más de lo que has hecho. Escucha bien, Dios te está desafiando a hacer mucho más de lo que has hecho. Dios te está desafiando a entregar mucho más de lo que has entregado. ¿Tú crees que has hecho mucho? Pues Dios dice, yo necesito que hagas más. ¿Tú crees que has entregado algo? Dios dice, yo necesito que te entregues todo, no que me entregues algo. Entrégate todo, toda. Dios te está desafiando a dar más de lo que has podido dar para poder entrar en el nuevo nivel. No se puede entrar en el nuevo nivel con la misma medida de servicio. Mira esto. No se puede entrar en el nuevo nivel con la misma medida de entrega, con la misma medida de generosidad, con la misma medida de fe. No se puede entrar en el nuevo nivel con la misma medida de amor. Si vamos a entrar en el nuevo nivel, tenemos que estar dispuestos a más, a mucho más. Tú tienes que dejar que el Señor te lleve a donde Él quiere llevarte y no trates más de llevarlo tú a Él. Porque muchos han tratado de llevar al Señor. Tienes que confiar más en Dios y menos en ti para creer lo que el Señor te ha prometido. Tienes que avanzar hacia lo nuevo que el Señor tiene diseñado para tu vida en este tiempo. El Señor te dice, levántate. Provoca un rompimiento en ti, en tu familia, en la iglesia, en la nación. ¿Cómo provocas este rompimiento? ¿Cómo lo provocas? Cambiando tu manera de pensar. De lo contrario, vas a seguir creyendo las mismas cosas y no habrá ningún cambio. No habrá ningún cambio. Sin rompimiento no hay cambio. Dilo conmigo, sin rompimiento no hay cambio. Sin una nueva plataforma de pensamientos no hay rompimiento. Así que el Señor te dice, levántate, provoca un rompimiento. No es para más tarde, no es para mañana, es ahorita. Provócalo en este momento. ¿De qué te habla eso? ¿De qué te habla eso? ¿De qué te habla eso? ¿De qué te habla? Decisiones. Decisiones. No es para mañana, no es para la otra semana, no es para el otro mes, es para allá. Decisiones. Decisiones. Esta noche es determinante. Esta noche es determinante. Tenemos la palabra profética para hoy, pero antes tú tienes que abrirte a lo que el Señor te está diciendo, porque lo contrario, esta palabra va a pasarte por un lado. No podrá penetrar en tu vida porque ya hay una coraza que en este momento tú, nadie más que tú, ni yo, ni el Señor, nadie se puede meter ahí. Solo tú puedes derribar. Solo tú puedes derribar. Con tus palabras, con tu fe, con tu obediencia, con tu convicción, con tu entrega. Solo tú lo puedes derribar. De lo contrario, tú dices, bueno, está muy bonito todo, pero yo prefiero quedarme como estoy. Míreme, por favor, disculpe que lo interrumpa a los que ya entraron en esto. Míreme. Yo no digo que lo hagan como yo, pero cuando esto está, uno no puede evitar exteriorizar. Yo les hice un ejemplo aquí,
Porque yo entiendo que en este momento algunos de ustedes pueden estar sin fuerzas, cansados, desalentados, desesperanzados. Pero tienes que dejar que eso comience a fluir desde tu interior y pueda crecer. Y no te limites por el que está al lado, delante o detrás. Deja que el Señor te lleve en este rompimiento y puedas quebrantar y puedas abrirte y puedas salir de esa cápsula en la que has estado atrapado por algún tiempo. Así que vamos a tomarnos unos minutos antes de la palabra profética. Este es tu momento de rompimiento. No lo pierdas. Este es tu momento de rompimiento. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Y la palabra profética que tenemos que declarar este día miércoles 4 de enero del 2017 comienza así. Profetizamos que viene ese rompimiento no solo sobre ustedes en toda su vida física y espiritual, sino también sobre toda su familia. Amén. Sobre toda su casa, sobre todos sus asuntos, amén, sus negocios, Señor. sus empresas, sus ministerios, Amén, sus matrimonios. Jesús, amén. Y ordenamos que lo que el maligno ha tratado de hacer para anularles será quebrantado en el nombre del Rey Jesucristo. En el nombre de Jesús. El Señor nos dio esta palabra de Ezequiel 37 que dice: a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Aleluya. Profetizamos que el Señor está levantando un nuevo ejército de atalayas que tienen el poder de provocar rompimientos espirituales amén, y físicos muy trascendentales. Amén, así es. Varones y mujeres que no solo oirán la voz del Señor, sino que conocerán su corazón. Amén. Profetizamos que el sonido de lo profético cambiará los aires en este 2017. Amén. Y los atalayas proféticos se activarán amén, en poco tiempo. Amén. Y estaremos listos para llevarle las palabras del Espíritu Santo a quienes presiden en el mundo amén, y no tienen dirección. Amén. Así vendrá un cambio en el ministerio de la iglesia y no se verá como nosotros pensamos. Así es. Bien lo profetizó mi esposa. Así es. No se verá como pensamos. Vienen cambios maravillosos y extraordinarios que van a dar un adelanto gigantesco a la iglesia. Amén. Dios va a hacer que las cosas que para usted no tienen sentido, luego le den gozo y le den alegría. Amén. El Señor es consciente sobre cómo el enemigo abusó de los ataques contra su vida. Pero observe, el Señor dice, observa cómo se revelan las cosas ocultas. Wow. Tremendo, gracias, Señor. Usted, Gracias, mi Rey. mi hermana Olguita, usted, Pastora Flor, ¿dónde está la Pastora Flor? Usted que está aquí, no sé cuál es su nombre, María Auxiliadora, usted, Ana María, usted, Amén. ustedes no fueron olvidados. Así es. Gracias. Son muy amados. Amén. Así Y hoy es. el cielo les honra. Amén. Así es. Este es un tiempo en el cual Dios quiere quebrar maldiciones aún sobre nuestras finanzas Gracias, Señor. y entregarnos los recursos del cielo. Amén. Por eso no Así debes es. dejarte doblegar en el cumplimiento de los principios que has aprendido del Señor. Él me habló que comenzaremos a ver retribuciones mayores hacia cada uno. Vas a comenzar a ver retribuciones mayores, Pedrito. Amén. 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 Vas a comenzar a ver retribuciones mayores. Gracias, Señor Jesús. Tú vas a comenzar a ver retribuciones mayores. Gracias, Jesús. Mi David va a comenzar a ver retribuciones mayores. Amén. ¿Sabe por qué? Por su generosidad. Amén. Isabel, vas a comenzar a ver retribuciones mayores Amén. Amén. Todo lo que sembramos vendrá. por nuestra generosidad y como respuesta a nuestras oraciones. Amén. Estamos ante un inminente cambio de temporada. El Señor, mira lo que está haciendo el Señor. Mírenlo por favor, mi hermana Belkis. El Señor está cerrando los libros de la estación anterior en nuestra vida. Amén. Gracias, Señor. Hoy quedan Aleluya. sellados, cerrados.
Llegó el tiempo. Así que no te enfoques en el pasado, te dice el Señor, ni te enfoques en cómo te sientes ahora mismo. Muchos de ustedes se sintieron como si se hubieran desconectado del Señor de alguna manera. Muchos de ustedes se sintieron como si lo hubiesen echado todo a perder, pero el Señor te dice: yo te escogí a ti. Yo escogí a tu generación para una obra especial de mi poder. Amén. No te preocupes por cómo se ve ahora o por los detalles de la manera como ocurrirá. Cuando llegue el tiempo, sucederá rápidamente. Amén. Así es, Señor Jesús. El Señor nos dio esta palabra de Ezequiel capítulo 12, verso 21 al 23 también, que dice: el Señor me dirigió la palabra y me dijo: hijo de hombre, ¿qué quiere decir? Escuchen. Me dijo: hijo de hombre, ¿qué quiere decir este refrán que se repite en la tierra de Israel? Este es el refrán: se cumple el tiempo, pero no la visión. Por lo tanto, dice el Señor, adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pondré fin a este refrán y ya no volverán a repetirlo. Y adviérteles también: ya vienen los días en que se cumplirán todas las visiones. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Esto está ocurriendo ahora mismo. Muchas personas se han sentido descorazonadas. Muchas personas perdieron la esperanza. Pero el Señor te dice: este no es un tiempo para retroceder. Este es un tiempo para avanzar. Avanza. 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 Amén. No es un tiempo para retroceder. Amén. Así es. No es un tiempo para volver atrás. Así es. Avanza. Betica, avance. Avance. Y queremos profetizar y profetizamos en el nombre de Jesús que comenzando el mes de marzo de este 2017, todas las cosas en el mundo espiritual y en el mundo físico van a dar un giro súbito, violento. Y mientras eso suceda, Dios volverá a soltar su gloria y su poder como nunca antes sobre la iglesia. Amén. En este Aleluya. tiempo. Alabamos el nombre de Cristo Jesús. Lo creemos, Señor. Así es, Señor, lo profetizamos. creemos. Así es, Señor. Aleluya. Wow. Principio de marzo de este año. Aleluya. El impacto, mira esto, va a ser provocado por el impacto espiritual de lo que estamos no solo recibiendo en estos días, sino porque lo vamos a poner en práctica. Vamos a tener una dimensión de adoración extraordinaria. Vamos a tener tiempos de oraciones acumuladas y vamos a provocar rompimientos que van a traer cambios. Todo esto va a ser parte de una situación que está Dios preparando con nosotros y con muchos otros en otras latitudes para hacer que muchas cosas en el mundo espiritual y físico tengan ese impacto y puedan girar y puedan redireccionarse en el camino de la voluntad del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias. sellamos cada palabra arriba en el cielo y abajo en la tierra y alineamos nuestros corazones, nuestros espíritus, nuestras mentes, nuestras conductas, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros deseos más profundos a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, a tus planes y a tus diseños, para que sea hecha tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. Y hoy declaramos, Señor, que esta gracia maravillosa no parará, sino que irá en aumento, y mañana tendremos una gloria mayor que la de hoy, para gloria de tu nombre, Señor. Y queremos alabarte y queremos glorificarte, porque tú estás cautivando de nuevo a tu pueblo a vivir tiempos de pasión, tiempos de entrega, tiempos de avivamiento, Señor, como jamás los imaginamos. Había un condicionamiento mental que no permitía que tú hicieras las cosas, pero ahora sabemos, Señor, que ha habido un rompimiento esta noche que traerá cambios sustanciales, y por eso te damos gracias, porque has traído consuelo, has traído aliento, has traído esperanza, has traído una reforma, has traído un reordenamiento, y veremos cosas nuevas de ti en este tiempo y en este año. Te damos el honor, te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos la adoración, te damos la exaltación, te damos los reconocimientos, te damos todo a ti, Señor, porque eres el único digno de recibir gloria y de recibir honra y de recibir alabanza y de recibir
toda la adoración. En el nombre de Cristo Jesús.